Bienvenidos a Migurumis Castillo, el lugar donde cada puntada brilla con magia y cada hilo se llena de ilusión. En el video de hoy te traigo un proyecto pequeño, rápido y lleno de encanto, porque vamos a tejer la hermosa estrella de Papá Noel. Un detalle perfecto para decorar tu árbol, tus regalos o cualquier rincón de tu hogar, con su forma brillante y ese toque especial que representa la luz de la Navidad. Esta estrella tejida a crochet será un adorno que llenará de alegría tu temporada navideña. Así que prepara tu gancho, tus hilos más festivos y muchas ganas de crear, porque hoy vamos a tejer un detalle que ilumina corazones. Y recuerda, si te gustan los proyectos fáciles, rápidos y llenos de magia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tutorial especial de Navidad. Bueno, ahora les voy a dar la lista de materiales para realizar esta figura. Bueno, como pueden mirar, pues es pequeña realmente, no es muy grande. Mide aproximadamente, pues veamos, unos 15 centímetros. Y bueno, como pueden ver aquí es una estrellita que formaría la carita de Papá Noel. Pues este puede ser un colgante para su árbol de Navidad, incluso su estrella de Navidad, o simplemente un adorno que deseen colgarlo. Si es que ya lo van a colgar, pues aquí le ponen una cintita, ¿no? Pueden tejer cadenas también. Y bueno, miren, necesitamos estambres de color blanco. Y este color no es de aquí para la estrella. Yo en esta ocasión, pues como voy a replicarles, voy a hacer de este tono, un tono más oscuro, café. Pero ustedes, si depende de qué color quieran hacerle, de este tono o de este tono, la estrella, ¿no? Y bueno, color piel, que sería para su nariz, para su carita. Estambres, poquito de estambre color rojo y verde, para hacer este detalle de aquí, ¿no? Esos serían los colores de estambre que necesitamos. Y también para la barbita, lo que es la barba, miren las cejas. Yo he utilizado pues este estambre que es acrílico, ya les indico. Miren, incluso tiene unos brillitos que aquí no se nota, pero bueno, este estambre es acrílico, se llama cristal acá, no sé cómo se llama en los demás países, es 100% acrílico y este me sirve para luego peinarlo y que me dé este efecto de barbita, ¿no? O pueden utilizar cualquier otro estambre que tengan que sea acrílico, pero que sea gruesito. Miren, este más o menos, veámosle cuánto mide. Este mide de grosor casi unos 3 milímetros, miren, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos esto. Esto sería, ¿no? Y bueno, aquí estas pintitas son de color blanco, el mismo estambre de aquí. Y estambre de color negro también necesitamos para hacer los ojitos. Y lo básico, ¿no? Relleno, aguja lanera, silicona caliente, un cepillito o peinilla para peinar cuando hagamos la barba. Necesitamos un pedacito de alambre para hacer estos lentecitos de aquí, que serán póngale unos 15 a 20 centímetros de alambre delgado, flexible, para poder hacer esta forma. Yo, como no tenía alambre dorado ni color cobre, pues le forré con hilo sintético dorado. Pero si ustedes tienen alambre cobrizo o dorado, pues ya obviamente deben omitir este paso de forrar. Y simplemente le hacemos la forma, ¿no? Que yo les iré explicando paso a paso. Para las pequitas de igual forma es el mismo estambre de color blanco, rubor para sus mejillas y para su naricita. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a iniciar realizando la estrellita. Como yo les comentaba, voy a hacerla de este color más oscurito. Ustedes pueden hacer del color que deseen, ¿no? Vamos a utilizar para todo el proyecto un ganchillo de 1.75 milímetros, ¿no? Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 7 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a cerrar el anillo mágico así, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a tejer en espiral. Y vamos a realizar un aumento de puntos bajos en cada puntito. O sea que nos deben salir 7 aumentos, porque tenemos 7 puntos.
Entonces yo aquí ya hice mi primer aumento y luego me voy tejiendo los 6 aumentos más que me faltan para formar 7. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esta vuelta de aumentos y hasta ahí tendríamos ya 14 puntos. Ahora voy a hacer la nueva vuelta. Hago un punto bajo, voy a poner ya mi separador de vueltas y voy a realizar este patrón. Un punto que ya lo hice, en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a realizar en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 28 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto, ponemos el marcador. Seguimos en el siguiente punto, otro punto, en el siguiente punto, otro punto y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 35 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar con un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a realizar un punto y voy a ir tejiendo punto en cada punto, ¿no? Un punto, vamos, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Y nos vamos a ir tejiendo en cada punto, ¿no? Ya hice uno, vamos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente. Vamos a hacer un punto. Ponemos el separador. Nos vamos a ir tejiendo punto en cada punto, ¿no? Ya hice 1, voy 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Entonces realicé 6 puntos bajos y un aumento. Y este patrón lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 56 puntos. Vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el separador. Uy, se me cayó. Con el separador. Y vamos a hacer un punto en cada punto, ¿no? 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 63 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar con un aumento, ¿no? De puntos bajos. Un aumento. Pongo el separador en el primer punto del aumento que hice. Ahora me voy a ir tejiendo 30 puntos, solo hasta 30. Listo, miren, ya terminé de tejer los 30 puntos. Recuerden que hicimos un aumento y luego 30 puntos. Ahora voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 31 puntos que me faltarían tejer. Listo, miren, ya terminé de realizar esta vuelta. Y hasta ahí pues tendríamos ya 65 puntos, ¿no? Aquí ya terminamos con las vueltas de aumento. Ahora lo que vamos a hacer es tejer
las puntitas, las 5 puntas de la estrella, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo solo hasta 13 puntos. Nos vamos a ir tejiendo solo hasta 13 puntitos. Listo, miren, ya tejí 13 puntos, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es levantar una cadena, voy a girar el tejido, me voy a saltar este primer punto y voy al segundo y me voy a ir tejiendo 12 puntitos. Me deben salir 12 puntos hasta llegar al marcador. O sea, donde está el marcador sería el punto número 12. Como les dije, 12 puntos, ¿no? Yo voy 11 puntos, entonces el punto número 12, quito el marcador y lo realizo aquí, miren, 12 puntos, ¿no? Ahora voy a levantar una cadena, girar el tejido, me vuelvo a saltar el primer punto, voy al siguiente y me voy a ir tejiendo 11 puntos hasta llegar al final. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos, voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, voy a saltarme el primer punto y me voy tejiendo estos 10 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 10 puntos bajos, levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primer punto, voy al siguiente y me voy tejiendo estos 9 puntos bajos, ¿no? Recuerden que cada vez que yo giro el tejido voy a levantar una cadena. Y cada vez que inicio una nueva fila me voy a saltar el primer punto. Por eso es que en cada fila yo tengo un punto menos. Aquí levanto la cadena, giro el tejido, me salto el primero y me voy tejiendo estos 8 puntos bajos, ¿no? Listo, miren, ya terminé de tejer los 8 puntos bajos, levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primero, voy al segundo y voy tejiendo estos 7 puntos bajos. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primero, voy al segundo y me voy tejiendo estos 6 puntos bajos. Ya tengo 3, 4, 5 y 6. Levanto la cadena, giro el tejido, me salto el primero y me voy tejiendo estos 5 puntos bajos. Voy 2, 3, 4 y 5. Levanto la cadena, giro el tejido, me salto el primero, voy al segundo y voy tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí de nuevo voy, levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primero, voy al segundo y me voy tejiendo 3 puntos. 1, 2, espérenme, aquí no se me cogió el punto completo. 1, 1, vamos, 2 y 3. Levanto una cadena, giro el tejido, me salto el primero, voy al segundo y voy tejiendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Levanto una cadena, me salto el primero, voy al siguiente y tejo un punto, ¿ya? Entonces, miren aquí cómo se formó esta puntita, ¿no? Este triángulo. Entonces, yo voy a hacer una cadena. En el punto donde acabo de hacer yo un punto, me voy a introducir ahí mismo y voy a hacer otro punto. Donde hice el último punto, hago una cadena y luego un punto más. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, bajando esta parte de aquí. Entonces, ¿dónde voy a ir yo introduciendo los puntos? Miren, aquí sí ven que se forman como unas franjitas, ¿no? Unas filitas. Ya, entonces yo voy a ir cogiendo en la mitad y en esta liñita que se forma, ¿no? Entonces, en la mitad y en la liñita, en la mitad y en la liñita, así sucesivamente. En total me deben salir 13 puntos con el primer punto que hicimos, ¿ya? Hicimos uno, ¿no es cierto? Vamos, aquí 2. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y finalmente el número 13 lo voy a hacer aquí en la base, ¿no?
en esta base donde iniciamos. Miren, donde iniciamos ahí me sale el número 13, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es repetir lo mismo que hice aquí. Entonces, ¿no? Entonces yo voy a hacer 13 puntos bajos, levanto la cadena, me salto un punto y así giro el tejido y voy haciendo el mismo proceso que hice acá. Todo tal cual voy a repetir. En total me deben salir 5 puntas exactamente, ¿no? Recuerden que cada punta contiene al inicio 13 puntos. Y como nosotros aquí tenemos 65 puntos en total, ¿no es cierto? Entonces me debe salir justo las 5, ¿no? Entonces voy a repetir este proceso de 13 puntos bajos, hago la punta, luego 13 puntos bajos y así sucesivamente. Listo, miren, yo ya terminé de realizar las 5 puntas como les dije, así nos debe quedar. Ahora nosotros vamos a hacer 2 piezas de estas. La primera que hagamos vamos a cortar la hebra y vamos a pasar la hebra para atrás, ¿no? Para que nos quede para atrás, entonces nos debe quedar así, miren. La primera estrella, miren, la hebrita la pasamos por atrás. La segunda que repliquemos no vamos a cortar la hebra, ¿no? Porque vamos a unir estas 2 piezas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir, miren, el revés con el revés, ¿no? Para que nos queden los derechos siempre a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas 2 piezas con puntos deslizados. Miren, entonces aquí claramente se va a ver los puntos en estas partes. En las partes que no se ven los puntos hechos, porque recuerden que siempre que hacíamos el triangulito bajábamos tejiendo solo de un lado y el otro lado no estaba tejido estos puntos bajos. Entonces en los lados que no se ve, obviamente de un lado no se ve, pero del otro nos coincide que sí. Entonces nosotros vamos a ir tomando el punto desde la base y así, ¿no? En la mitad de la franja, aquí en esta liñita que se forma, en la mitad y así hasta que nos dé todos los puntos que se van a ir uniendo, ¿no? Y vamos a ir uniendo con punto deslizado, así de esta manera. Miren. Entonces nos vamos a ir tejiendo. Si desean también pueden ayudarse de un separador para que vayan poniendo en la punta para que no se les mueva. Pues pueden ponerle simplemente así, miren, agarrarle así. La punta que vayan a hacer le van poniendo el separador, miren, para que les quede las 2 piezas justo muy cuadraditas, ¿no? Entonces aquí, pues yo ya estoy aquí. Entonces lo que voy a hacer es me voy a ingresar, miren, aquí en este punto de aquí. Y me paso al punto del otro lado. Entonces voy haciendo puntos, miren, deslizados, ¿no? Me voy aquí, me tocaría, me voy al siguiente. Miren, entonces voy uniendo así las 2 piezas. Punto sobre punto. Miren, justo no coincide con los puntos, miren, de atrás. Y vamos a ir uniendo así, miren, de esta manera, ¿no? Entonces me voy a ir uniendo así, punto sobre punto. Les sugiero que cada vez que ustedes terminen de hacer una puntita, le rellenen aquí solo la puntita con relleno, ¿no? Entonces terminan de hacer la otra punta, rellenen. Y cuando les falte solo una punta de hacer, rellenan ya el centro, ¿no? Y luego cierran normalmente. Listo, miren, yo ya terminé de unir toda esta pieza, rellenándole todo con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a cortar simplemente para rematar. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, simplemente aquí lo que vamos a hacer es coger una puntadita de aquí, hace un poquito de estambre para poder hacer un nudito nada más para poder rematar. Así, y le metemos por aquí mismo, por este punto, y sacamos por cualquier otro lado para que este hilito se desaparezca, miren. Y ahí estaría ya la estrellita, que sería la base para hacer nuestra carita de Papá Noel. Listo. Entonces aquí esta ya tendríamos, miren, lista. Está lo mismo de cualquier lado. Vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos a hacer la carita. Y vamos a realizar un anillo mágico de 7 puntos bajos. Así de esta manera. 1. Y 7. Voy a cerrar este anillo mágico. Vamos a volvernos a enlazar. Y vamos a realizar un aumento en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto.
Como tenemos 7 puntos, vamos a hacer 7 aumentos. Entonces aquí hago mi primer aumento y luego me voy realizando estos 6 aumentos que me faltarían. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 14 puntos. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto y pongo el marcador. Voy a hacer un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. Entonces este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador, hago otro punto en el siguiente punto y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 28 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, ponemos el separador y voy a ir tejiendo. 1, voy en el siguiente, 2, siguiente 3 y en el siguiente un aumento. Y voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo. Voy a poner el separador. Voy a hacer 1, en el siguiente vamos 2 y así, ¿no? 3, 4 y en el quinto punto vamos a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a hacer aquí un punto. Vamos en el siguiente 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el marcador. Vamos a realizar en el siguiente punto otro punto. Vamos 2, ¿no? 3, 4, 5, 6 y un aumento en el siguiente punto, ¿no? Entonces vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de realizar esa vuelta y aquí ya terminaríamos de hacer esa pieza. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si ustedes van a pegarle, pues no es necesario. Aquí simplemente le cortan y hacemos un punto falso, ¿no? Entonces, esto también lo pueden hacer con el crochet, ¿no? O si no, le ensartan con la aguja. Pero con el crochet también se puede hacer el punto falso. Entonces, de este punto me voy al siguiente. Pongo el crochet así. Y paso este estambre por debajo de ese punto, ¿no? Ahora miren, por aquí, por donde voy a jalar la hebra, por donde miren salió esta hebra que sería aquí, por la mitad, voy a introducir así el crochet y voy a volver a pasar por aquí miren este estambre. Y aquí miren ya se formaría un puntito falso que se forma arriba del punto del que nos saltamos. Miren, entonces aquí ya estaría. Como les digo, este proceso lo hacen si ustedes obviamente van a coser, van a pegar, porque si van a coser pues le dejan la hebra tal cual larga para que puedan coser alrededor. Bueno, esta pieza la vamos a dejar a un lado y ahora vamos a continuar y vamos a realizar la naricita, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces un anillo mágico de 6 puntos bajos con el mismo color piel. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora voy a realizar 6 aumentos. Como tengo 6 puntos, voy a hacer 6 aumentos, ¿no? Entonces aquí en el primer punto voy a realizar un aumento y luego así me voy completando los demás aumentos hasta completar 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto, voy a poner el separador de vueltas y voy a hacer en el siguiente punto un aumento. Entonces este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 18 puntos. O sea que me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos y voy a hacer 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora lo siguiente que voy a hacer es un punto bajo. Voy a poner el separador. Voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tengo 12 puntos. Y también les rellené para que ya le rellenen de una vez. Ahora en estos 12 puntos yo voy a cerrar, voy a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Voy a cortar la hebra. Si ustedes van a coser de hebra larga, yo voy a pegar esta pieza, así que ahorita van a ensartar la aguja. Listo, ahora sí lo que vamos a hacer es un cierre, ¿no? Entonces vamos a ir tomando cada hebrita externa de estas 6 hebritas y vamos a ir pasando así con la aguja. Aquí vamos 4, vamos 5 y vamos 6, miren, ¿no? Entonces aquí vamos a jalar para que se nos cierre y luego pasamos por aquí mismo y salimos por otro lado. No tenemos que hacer más nada. Entonces, como les digo, si ustedes van a pegar, cortan esta hebra, si no, pues obviamente la hebrita la dejan ahí. Y así pues nos queda ya nuestra naricita, ¿no? Vamos a dejarla a un lado. Listo, ahora vamos a utilizar estambre de color blanco porque vamos a hacer el filo del gorrito, o sea, esta parte de aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar 9 cadenas, ¿no? Vamos a hacer 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a irnos tejiendo puntos bajos en cada una de estas cadenitas. Si yo tengo 9 cadenas, obviamente la primera nunca se teje, entonces a mí me deben salir 8 puntos. Entonces, como voy a hacer un punto en cada cadena, voy a tener 8 puntos bajos. Miren, así de esta manera. Entonces termino de hacer la primera y lo que voy a hacer, entonces voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a ir tejiendo todas las filas que teja, voy a hacer en blow. Miren, voy cogiendo simplemente la hebra de atrás de la cadena, miren, así de esta manera. Y me voy a ir tejiendo los 8 puntos. Todas las filas de aquí en adelante las voy a tejer en blow. Todas las filas que voy a hacer y todas las filas van a contener 8 puntos. Cada vez que yo termino una fila, levanto una cadena, giro el tejido y tejo en las cadenas de atrás, ¿no? En total yo voy a hacer, contando con esta fila, ¿no? Mejor dicho, contando con las 2 filas que hemos hecho, en total son 60 filas. ¿Ya? Como ya hice esta y estoy terminando de hacer esta, aparte termino de hacer esta y hago 58 filas más, ¿no? Y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer todas las 60 filas en total con las 2 primeras que hicimos. Si ustedes van a pegar esta pieza, pues escondan las hebras dentro del tejido. Si ustedes van a coser, pues dejen la hebra larga. Y listo, miren, así me quedaría ya escondidas las piezas. Voy a dejar esta pieza a un lado y voy a continuar tejiendo las piezas que siguen. Vamos a hacer estas ramitas, ¿ya? Esta ramita y donde está por aquí la tenía esta pepita roja, miren, ¿no? Que vamos a hacer el detalle. Entonces vamos a hacer 2 de estas y 2 de estas. Como yo ya hice la una a una, ahorita les voy a replicar para tener ya las dos, ¿no? Y vamos a comenzar con esta pepita de aquí. Vamos a tomar el estambre de color rojo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Realmente esta pieza es muy pequeñita, muy chiquita, entonces no es que nos vamos a demorar mucho, ¿no? Entonces vamos a hacer el anillo mágico y dentro de este anillo mágico 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Listo, vamos a cerrar el anillo mágico, así de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos aquí a realizar un aumento en cada punto. Como tenemos 4 puntos, pues vamos a hacer 4 aumentos, ¿no? Entonces aquí voy con el primer aumento, miren, un aumento. Vamos, otro aumento. Vamos por el tercer aumento.
Así, miren, de esta manera. Y aquí el último aumento, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer aquí 8 puntos. Vamos a tejer un punto en cada punto, porque recuerden teníamos 4 puntos. Y si realizamos 4 aumentos, tenemos ahora 8. Entonces vamos a irnos tejiendo punto sobre punto, ¿no? Creo que vamos 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a virar el tejido, porque siempre como que queda al revés cuando se hace estas piezas chiquiticas. Yo suelo poner así la punta de algo, puede ser de la tijera, de cualquier cosa, para que le viren al lado, miren derecho, ¿no? Entonces aquí acabo de hacer 8 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer una vuelta más de altura, voy a volver a tejer estos 8 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi otra vueltita de 8. Recuerden que hicimos un anillo mágico de 4, luego hicimos una vuelta de aumentos y luego hicimos 2 filas de altura de 8 puntos, ¿no? Ahora, este estambre que nos queda aquí, que es de lo que iniciamos haciendo el anillo mágico, vamos a meterlo acá adentro como relleno, ¿no? Lo vamos a meter hacia adentro como rellenito. Eso. Nos sirva de relleno también. Y si ustedes miran que les hace falta un poquito más de relleno, pues lo pueden colocar. Listo, miren, yo sí le puse una gotita más de relleno. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar ya esto. Vamos a hacer 4 disminuciones. 1. Vamos 2. Vamos 3. 3, 3, 3. Y vamos 4. Vamos a coger bien. Sí, y acá en el otro puntito. Eso, cuando son piezas chiquitas es medio complicado. Bueno, ahora sí vamos a cortar. Si ustedes van a coser, como les digo, dejen hebra larga, si no, no vamos a ensartar ahorita la aguja. Y vamos a cerrar normalmente, como siempre cerramos, ¿no? Cogiendo las hebritas, 1, 2, 2, 3 y 4. Entonces jalamos, se cierra, vamos a pincharnos aquí y vamos a salir del otro lado, ¿no? Entonces aquí jalamos así, jalamos la pieza y cortamos. Listo, y miren, ya nos quedó esta pepita, ¿no? Ya nos queda esta pepita, la vamos a dejar a un lado. Ahora sí vamos a hacer es la hojita, ¿no? Esta hojita de aquí verde. Y para ello vamos a utilizar estambre de color verde. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual esta pieza es muy rapidito de hacer realmente. Vamos a tejer aquí 10 cadenitas, ¿no? Entonces vamos a hacer 10 cadenas. 1 y 10 cadenitas, ¿no? Entonces hacemos estas 10 cadenas. Ahora vamos a hacer, obviamente la primera no se teje, vamos desde la segunda y vamos a hacer 1 y 2 puntos deslizados, ¿no? Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y bajamos haciendo 2 puntos deslizados, 1 y 2. Nos encontramos nuevamente con la base y en el punto que sigue vamos a hacer 1 y 2 puntos deslizados. Nuevamente hacemos 1, 2 y 3 cadenas, bajamos haciendo 1 y 2 puntos deslizados, regresamos de nuevo a la base y hacemos 1 y 2 puntos deslizados. Nuevamente vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, y bajamos haciendo 2 puntos deslizados, 1 y 2. Regresamos de nuevo a la base y hacemos 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces voy a levantar una cadena. En el mismo punto, la última cadena que hicimos, vamos a hacer un punto bajo, miren, y vamos a empezar a tejer al contrario de las cadenas, ¿no? Entonces sería aquí, yo acá, miren aquí, voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Esta hebrita la dejamos atrás porque cuando se hace puntos deslizados no se puede perder la hebra. Voy a levantar
3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados, miren. Ahora me voy al siguiente, me toca aquí, voy a hacer 1 y 2 puntos deslizados. Ahora nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Déjenme ponerle esta hebra por acá. Y me bajo haciendo 2 puntos deslizados en esas cadenas, 1 y 2 puntos deslizados. Nuevamente me voy acá a la base y hago 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados. Nuevamente voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y me bajo haciendo 2 puntos deslizados. Miren, así, ¿no? Ahora aquí finalmente voy a hacer un punto deslizado y voy a terminar con esto. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario, ¿no? Jalo. Y en el último puntito que hice el punto deslizado voy a introducir el ganchillo y voy a pasar por atrás esta hebra. Miren, y en esta parte al revés, si yo voy a pegar, voy a esconder detrás con la aguja de esta pieza. Y listo, miren, aquí ya tendríamos 2 hojitas y 2 pepitas, deben tener, ¿no? Vamos a dejar a un lado y vamos a tejer los ojos, ¿no? Entonces el ojito, miren, ya le hice el 1 y vamos a replicar otro igualito, ¿no? Entonces vamos a utilizar el estambre de color negro por esta ocasión. Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿no? Entonces así de esta manera vamos a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿no? Jalamos este anillo, la colita, para que se cierre. Y ahora lo que vamos a hacer es 4 aumentos. Vamos a hacer 4 aumentitos, ¿no? O sea, un aumento en cada puntito. Entonces yo voy a coger aquí, así, y voy a hacer, ¿no? Aquí 1, así, 1, vamos, 2, vamos, 3, y vamos 4 aumentos. Espérenme, aquí no le veo muy bien el punto, es que con negro sí es muy complicado tejer. Y vamos 4 puntitos, ¿no? Y vamos a terminar realizando en el siguiente punto un punto deslizado. Miren, y así cerramos ya el ojito. Pues si ustedes van a coser, dejen hebra larga, si no, no es necesario. Entonces jalamos la hebra y justo donde hicimos el punto deslizado voy a meter el ganchillo y voy a pasar para atrás esta hebra, ¿no? Entonces aquí no, si ustedes van a pegar el ojito, no es necesario que dejen, como esto va con silicona, luego ya no necesita hebra larga, simplemente le cortamos así. Y esto, como ya le ponemos silicona, no se va a zafar. Entonces ahora vamos a ensartar estambre de color blanco. Puede ser el mismo o el que hicimos este. Con el estambre de color blanco vamos a hacer una puntadita, como que una lucecita, ¿no? Entonces me voy a enganchar así. Y le voy a pinchar aquí para poder hacer una lucecita blanca. No le jalo mucho porque luego se me pierde, ¿no? Un poquito nomás. Así. Y acá al ladito voy a hacer otra igual a esa, ¿no? Como les digo, no es que tiene que ser exacto en un punto, ¿no? Simplemente vamos a simular esta lucecita, nada más, ¿no? Entonces aquí me voy a pinchar de igual forma. Aquí al ladito. No importa si la una me queda más grande, la otra más chiquita, no importa, ¿no? Porque es una lucecita. Ahora, yo me voy a ubicar en la mitad de este y acá arriba al contrario me voy a pinchar para hacer la otra luz. Esta otra luz va a ser un poquito más grandecita, ¿no? Entonces yo me pincho así, miren, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un poquito de estambre, un poquito, y aquí le voy a dar una vueltita a la aguja como para que se me forme como un nudito,
ya, y me quede como que la pepita un poquito más grandecita, ¿no? Entonces aquí me voy a pinchar aquí mismo y voy a salir por el otro lado. Miren así, de esta manera, miren. Y ya nos queda un poquito más grande esta pepita. Incluso la podemos sacar con la aguja así un poquito para que nos quede como que más grandecita, no tan metida. Miren. Eso es sencillamente lo que vamos a hacer y vamos a hacer dos ojos así igualitos. Entonces acá en la parte de atrás simplemente yo le voy a rematar porque esto yo voy a pegar con silicona, entonces no necesito dejar hebra ni hacer mucho lío aquí, ¿no? Entonces ya, aquí simplemente así voy a cortar la hebra, no importa si es al ras, porque como les digo, esto va con silicona y no hay problema. Miren, entonces nos quedaría así el ojito. Voy a hacer dos de estos. Ahora sí tocó el turno de la barba. Como yo les dije, para la barba al inicio voy a utilizar este estambre que es acrílico. Se llama cristal aquí, es muy grueso, casi de 3 milímetros de grosor, por no decir 4, ¿no? Es que sea gruesito, que sea acrílico. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dejar más o menos como unos 10 centímetros para hacer la cadena. Vamos a hacer una cadena y vamos a realizar 30 cadenas. Listo, miren, yo ya tejí 30 cadenas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar más o menos como que ahí, miren. Una distancia les voy a medir, ¿no? Más o menos debe medir como que unos 9 centímetros, de 9 a 10 centímetros, ¿ya? De 9 a 10 centímetros. Entonces ustedes van a hacer ese largo y queda ahí, ¿no es cierto? Ya, queda así. Me voy despacito a la siguiente cadena, sin jalar esto, miren que no se me jale. Voy a tomar de nuevo el estambre y le paso por la siguiente cadena y hago una cadena. Hago una cadena para que ya no se me zafe este. Luego, con esta misma medida, miren, jalo así y miren, le pongo así la medida. Ya me queda otro igualito. Zafo, me voy a la otra cadena, paso de nuevo el estambre por esa cadena. Miren así, despacito, sin jalar mucho. Y hago otra cadena y vuelvo a jalar. Y estos van a ser la medida, miren, cojo, jalo y así. Entonces yo voy a hacer este proceso en cada cadenita. O sea, en total 30 de estos me deben salir. Entonces voy a hacer ese proceso. Listo, miren, yo ya terminé de hacer todo este proceso. Y miren, al último ya le corté la hebra. Y recuerden que empezamos dejando un pedazo de hebra. Ya, entonces voy a dejar casi más o menos lo mismo. Queda y le corto. Entonces estas dos hebras, la del inicio y la del final, van hechas un nudito. Espérenme, creo que le jalé mucho aquí. Ya, entonces van hechas un nudito como para que no se zafe. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar estas hebras, ¿no? Entonces vamos a ir cortando. Si ven que queda así, entonces nosotros vamos a ir cortándole así. Miren, vamos a ir cortando para que nos queden solamente tiritas, ¿no? Vamos a cortarle todo esto, que no nos quede así doble, ¿no? Entonces vamos y cortamos todo esto. Y listo, miren, ya le corté, ¿no? Las hebritas, les partí en la mitad básicamente. Entonces ahora sí vamos a utilizar, nos vamos a ayudar de este cepillo. Voy a salir un poquito la cámara para que lo vean mejor. Miren, este cepillo, pues yo lo tengo años realmente. Mejor dicho, desde que inicié, creo, haciendo los amigurumis. Este es un cepillo de gato. Lo compré en una tienda de mascotas, ¿no? Y este me sirve para hacerlo, lo utilizo exclusivamente para hacer mis amigurumis, el cabello, cuando necesito darle esta forma esponjosa, diríamoslo, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es peinar, miren. Vamos a ir peinando. Esto es de paciencia realmente. Vamos a irlo así peinando. Miren, y se va abriendo básicamente, son las hebras. Por eso es necesario que utilicen aquí estambre acrílico para que nos quede esta esponjosidad, porque realmente con el algodón y mucho más si es mercerizado, no te da este efecto así, no te queda tan así. Entonces por eso siempre es mejor utilizar acrílico, miren. Entonces miren, ya nos va dando esta formita. Entonces nosotros vamos a peinar toda esta parte de aquí, toda, hasta que nos quede solo así, miren, ¿no? Que ya no se vea la forma de la hebra,
sino que nos quede así, miren, como esta de aquí, como ya como algodoncito, ¿no? Entonces vamos a peinar eso. Y miren, así les debe quedar, ¿no? Cuando miren, ya fácilmente pasa una peinilla sin enredarse. Miren, cuando ya se le puede peinar fácilmente, miren, es porque ya está, ¿no? Entonces ahora miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si miran que aquí como que se mira la parte tejida todavía. Entonces, miren, este es el lado revés, este es el derecho de las cadenas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que no se mire como esta parte tejida y se mire todo como barbita, vamos a cogerle así, muy cuidadosamente. Le vamos a hacer por partes, ¿ya? Vamos a tomar así y vamos a hacer con el cepillo mismo. Vamos a peinarle solo esta partecita de aquí, miren. Así. Es como para que también se haga como peloncita y no se mire así como las cadenas, ¿ya? Ahora, si ustedes desean que se vea las cadenas, pues no hay problema. Pero miren así, este efecto queda mejor. Miren, si miran la parte de aquí ya no se ve las cadenas. Ya no se ve como aquí, como tejido. Entonces háganle eso en esta parte, ¿no? Le sostienen bien esto para que no se les vaya el cabello hacia allá. Y solo le pasan por aquí, así, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya nos quedaría así. Simula bastante las cadenitas. Entonces vamos a dejar a un lado esta pieza. Realmente ya hemos terminado de tejer realmente las piezas. Vamos a dejar esto a un lado porque vamos a empezar a armar, ¿no? Entonces para ello necesitamos ya la estrellita y la carita, que sería esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer, podemos coger cualquier lado porque todos los lados es lo mismo, ¿no? Pero entonces vamos a ubicar así la puntita hacia arriba de la estrella y vamos a ubicar esta carita que esté justo, miren, aquí al ras de estos, ¿no? Miren, ¿no? Entonces porque acá va a quedar más espacio. Entonces el circulito es justo donde inicia, miren, estos aquí, ¿no? Ubicamos aquí y hacia arriba. Miren, le centramos bonito y le vamos a pegar o a coser aquí la pieza. Listo, miren, ya le pegué. Ahora sí, recuerden que la parte del círculo se ven que está más abajo, aquí, y aquí queda más espacio. Esta es la parte de arriba, ¿no? Pegamos así. Ahora la barbita le vamos a centrar justo y vamos a pegar por encima de este de aquí, ¿no? Eso quiere decir que vamos a subir 1, 2 y 3 filas, por eso le puse el alfiler para que le vean. Y luego pegamos así aquí y nos rodeamos acá, miren. La parte de acá va rodeado y termina al ladito de acá. Miren así. Y así mismo la otra parte. No encima, sino al ladito. Solo aquí queda encimado. Así de esta manera vamos a pegar esta barbita. Miren, me estaba olvidando de algo. Ya le pegamos esto, ¿no? El bigotito. Vamos a, del mismo estambre que hicimos vamos a cortar unos palitos de 19 centímetros más o menos. Y vamos a cortar en total, vamos a hacer de estos 14 hebritas. Listo, miren, ya corté los 14 palitos y con uno de los palitos mismo que hicimos estambres, vamos a amarrar justo en la mitad. Entonces le vamos a calcular aquí la mitad de esta parte, más o menos así, y le vamos a hacer 2 nudos muy fuertes, ¿no? Una vez hecho los nudos así, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la barba y vamos a peinar esta parte y esta parte de acá. Listo, miren, ya me quedó así este bigotito que lo vamos a pegar justo aquí en el centro, arribita de aquí, así. Vamos a pegarle aquí con silicona, ¿ya? Luego le vamos a cortar, le vamos a dar forma. Listo, miren, aquí ya quedó pegado. Ahora vamos a tomar la nariz. Entonces la parte donde iniciamos el anillo mágico es la que se mira, ¿no? Y la otra es al revés. Entonces le vamos a pegar justo encima del bigotito, miren. O sea, esta puntita va a quedar aquí. Miren, entonces le pegamos, yo le voy a pegar. Le pego aquí entonces con silicona. Y listo, miren, ya quedó la naricita pegada. Ahora sí vamos a poner los ojitos. Y miren, así le vamos a pegar los ojitos. Realmente ustedes se van a guiar que está, si miren que aquí se ve el anillo mágico de donde iniciamos la pieza de la cara, está arribita del anillo mágico y con más o menos unos 2 puntitos de separación, ¿no? Entonces miren, ya va dando forma
Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, aquí vamos a cortarle un poquito, le vamos a darle un poquito de forma a la barba. Miren, así más o menos, ¿no? Le hace un ratito el bigote para podernos concentrar en la barba, ¿no? Le vamos a partir en dos así, giramos, miren. Entonces lo que vamos a cortar es más o menos como que quede formita de la punta de la estrella, ¿no es cierto? Entonces vamos a cortar así de esta manera, miren. Ya, algo así, miren, como que le vamos dando esta formita así. Voy a poner acá el bigote para que se vea mejor. Así, ¿no? Como parece una alita, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Así, miren. Tenemos que ser hasta peluqueras con los amigurumis. Entonces, miren, así. Vamos dándole como que esa formita. Y aquí termina como en punta y justo como que coincide con esta de acá. Entonces, igual, si nos hace falta un poquito más cortar esta parte de aquí, pues le vamos a cortar así un poquito. Ustedes ahí le van dando como esa formita, ¿ya? Pero esta es la idea, ¿no? Que quede así esta parte, miren. Y bueno, de esto ya le vamos a acomodar y así esta otra parte. Y así mismo le vamos a hacer este otro lado de acá. Bajamos así y pues nos guiamos con la parte de atrás y vamos cortando. A lo que ustedes están cortando les va quedando así, ¿no? Estos cachitos. Entonces, miren, van a coger unos 2 cachitos de estos. Así, ¿no? Van a coger unos cachitos, más o menos así, miren, como que del grosor de un dedo, ¿ya? Porque estos cachitos nos va a servir para hacer las cejas. Entonces vamos a hacer así unos cachitos, nada más, miren. Unos 2 cachitos necesitamos, así más o menos, miren. Aquí está como mucho. Ahí los emparejamos, miren. 2 cachitos, ¿no? Entonces esos cachitos los vamos a dejar a un ladito sin dañarlos, ¿no? Porque luego vamos a hacer aquí un proceso de estos. Miren, así cogiendo. Déjenme que se me caliente la silicona y ya les indico. Miren, una vez que está caliente la silicona, yo voy a coger así con mucho cuidado esta parte. Así la voy a sostener y muy delicadito le voy a pasar así, miren, la silicona. Pero así casi como que le topo y no le topo, ¿no? Así. Como es transparente, no es que se va a notar que está con silicona. Giro del otro lado así sosteniendo y hago el mismo proceso. Miren. Tin, tin, así. Entonces, aquí le sostengo así un poquito. Miren, se está pegando. Miren, esta partecita de aquí se me salió. Vamos a poner. Si se le sale así, igual. Le ponen un poquito así como de silicona. Le ponen encima. Y no hay problema. Ya. Esto quedaría bien. Ahí, miren. Entonces ustedes le van a ir poniendo así silicona, ¿no? Un poquito. Esa es una manera de hacer así las cejas. Ahora, si ustedes se les complica hacerlo así, dicen, no, es que se me deshebra, se me van las hebritas por otro lado y bueno, pueden hacerlo de otra manera que ya les voy a indicar. Miren, aquí ya quedó bien y quedó esta parte realmente sellada. Y lo único que voy a hacer es igualarle, que me quede rectita. Miren, y me queda así. Y lo mismo voy a hacer con el otro montoncito. ¿No? Y ya me quedarían, miren, 2 partecitas iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a pegar aquí. Todavía no le termino de formar muy bien aquí esto, sino que les quiero indicar las cejas antes de poner el resto, ¿ya? Entonces las cejas van a ir pegaditas aquí, miren, así. Déjenme poner esta pistola por acá, para que no me vaya a topar. Van puestitas así, miren, arribita del ojo, así,
Miren, esto va aquí en esta dirección y topando el ojo. Ahí va a ir pegada la una y aquí va a ir pegada la otra. Así de esta manera, así vamos a pegarle ya. Vamos a pegar la una y la otra. Listo, miren. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortarle con la tijera el exceso. Entonces, ¿cómo le vamos a cortar las cejas? Al ras, miren, de este circulito, como del círculo de la cara. Entonces vamos más o menos a hacerle esta forma, así. Ya, eso es todo. Esa es toda la ceja y el exceso lo botamos. Miren aquí y ya nos quedaría así la cejita. Entonces acá vamos a hacer lo mismo con el contorno de aquí y le cortamos y ya nos quedaría la otra ceja. Miren, ustedes así le pueden ir dando formita. Entonces ahí ya nos quedarían las dos cejitas, miren, ¿no? Entonces ahora sí vamos también a cortar este bigote. Esto de aquí ya le vamos a acomodar cuando le pongamos la parte de arriba. Entonces miren aquí el bigote de igual forma va a ir cortado un poquito. Entonces lo que yo voy a hacer es esto, miren. Más o menos le van a dejar, a ver, déjenme medirle cuánto mide este bigote de acá. Son como unos 5 centímetros más o menos, miren. Unos 5 centímetros que van a calcular y le van a cortar el exceso. ¿Ya? Le cortamos el exceso. Y para que nos quede esto como puntita, pues también podemos hacer el proceso de cogerle así y hacerle como literalmente puntita. ¿Ya? Entonces acá también del lado de acá, como puntita, por el lado de acá cortándole así. Miren, para que quede así como puntita, ¿no? Y de igual forma le vamos a hacer el lado de acá. Y miren, esta partecita de aquí ya quedó medio fija. Le alzo un poquito el bigote así para poderles indicar. Miren, entonces, ¿qué hacen con esta parte? Esta parte tiene que quedar como dividido y como que cubriría un poquito lo que sería acá. Entonces, para que les quede un poquito fijo lo que está debajo, van a hacer lo siguiente. Van a poner así. Van a acomodar del lado revés y le van a poner un poquito de silicona aquí. Con mucho cuidado. Miren aquí en esta parte, ¿no? Y luego simplemente esto así despacito le sientan. Entonces si ven que se aplaca un poco y nos queda ya un poquito medio aplacado ahí. Queda un poquito, no queda tan así esponjoso. Entonces los bigotes vamos a hacer lo mismo. Le vamos a ubicar donde se va a poner así más o menos. Ahí, así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a echarle, esto es con mucho cuidado porque vamos a ponerle un poquito, miren, de silicona acá abajo, así. Y le vamos a ubicar el bigotito, miren, así. Entonces es como que ayuda a la parte de abajo a mantenerse un poquito firme. Miren, miren la diferencia entre este y este, cómo queda, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer con el de acá, como que lo peinamos bonito. Entonces le vamos a poner un poquito de silicona acá abajo. Y simplemente lo vamos a poner en la misma dirección que estamos poniendo este otro. Así despacito. Porque ya saben que esto es como plumón, entonces se nos va a hacer un enriede si empezamos a poner, ¿no? Entonces aquí miren, esto ya queda así. Si les hace falta cortar un poquito más, pues estas puntitas, pues lo van a cortar. Yo la verdad le voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Ya me gusta que esté así, frondosito. Entonces así nos quedaría, ¿no? Esta parte de aquí. Antes de poner lo del sombrero, bueno, vamos a poner de una vez lo del sombrero, ¿ya? Miren, esta bandita va a ir encima de las cejas, ¿no? Encima de las cejas, así. Entonces esta bandita no tiene lado, va así encima de las cejas. Primero van a ubicar aquí, van a ubicar así el centro, que sería aquí. Y esto va aquí en el centro, va pegado así. Y esto luego va a rodear acá atrás y se va hacia atrás así. Voy a ponerle así con alfileres para que ustedes más o menos le miren cómo va a ir, ¿ya? Miren, queda exactamente acá atrás y se une con la otra, ¿ya? Entonces vamos a quitar esta parte de aquí.
ya solamente para ponerle así. Entonces, ¿cómo queda? Esto no debe tapar las cejas, es arribita de la ceja, miren. Esto también arribita de la ceja. Y luego esto, miren, se ve la mitad de la punta de acá y la mitad de la punta de acá. Entonces vamos a ir pegando o cosiendo aquí en el centro, aquí en esta esquina, acá en la otra esquina y en la parte de atrás, ¿no? Y estos deben quedar juntas, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, aquí ya le pegué esta cosita de aquí. Miren, así queda más o menos la barbita. Como les digo, miren, la parte de atrás se ve así, como 1 centímetro más o menos salido de esa forma. Entonces aquí, como yo les dije, les puse silicona en el filito y le aplaqué, ¿no? Que no se vea la silicona. Entonces, más o menos así nos debe quedar. Ah, cierto, las cejas no les dije la otra opción. Si ustedes no le quieren hacer así como yo le hice, lo que le pueden hacer es ponerle aquí 1, 2 y 3 pedacitos de estambre del que utilizaron de este y ponerle así, ¿no? Que mida unos 3 centímetros. Le ponen 1 y 2, le enganchan como cuando se engancha el cabello y luego simplemente aquí le cepillan, sino que no le hice así porque a veces con el cepillo se puede raspar las otras piezas. Entonces yo creo que esta es una buena opción. También lo pueden hacer así, ¿no? Entonces, bueno, ya está esta parte así, mire. Mire, entonces lo que vamos a hacer es vamos a pegar estas como florcitas, ¿no? Que tenemos aquí. Antes de nada, vamos a pegarlas así, miren, ¿no? Entonces vamos a pegar una así, no es que sea exactamente que debe quedar, una así puede ser y la otra iría así, miren. Vamos a pegarle o a coserle esto aquí. Listo, miren, aquí le puse un poquito de sombra. Y ahora lo que vamos a ensartar es estambre de color blanco. Y vamos a hacer realmente 3 puntitos. Como siempre hemos hecho las pequitas. Cuando hacemos los demás amigurumi siempre. Entonces nos vamos a meter por aquí. Puede ser por la parte de acá atrás. Y salimos por aquí. Vamos a hacer una pequita aquí. Entonces yo voy a hacer una. Y ustedes luego le replican todas las demás, ¿no? Entonces el objetivo es hacer así. Voy a tomar un poquito de estambre, así. Le voy a pasar por aquí, como alrededor para formar un nudito. Nada más, miren. Así. Luego voy a jalar con mucho cuidado. Miren así. Sosteniendo bien porque se puede ir el cabello. Entonces aquí jalamos así, miren. Y se forma un nudito. Miren, una pepita. Entonces me voy a meter por aquí mismo y me voy a salir al ladito, o sea, aquícito. Miren, así con cuidado, con mucho cuidado. Luego le peinan. Si se les despeina, no importa. Esto se le puede arreglar. Entonces, jalamos despacito, miren. Y ya se me formó una pequita. Entonces, de estas pequitas voy a hacer 3. Una ya hice aquí, otra donde me salí y otra abajito en la mitad de esas 2 pequitas. Y de igual forma voy a hacer acá. Y así, miren, me quedó las pequitas. Es un detallito muy suavecito ahí. Bueno, vamos a poner también rubor en la naricita, ¿no? Listo, miren, está el ruborcito. Ahora lo último que vamos a hacer es los lentecitos. Miren, yo me utilicé de un marcador para hacer como la formita, ¿no? Un marcador grueso, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es esto. Miren, cojo el alambre, el pedazo de alambre que les pedí. Y voy a dejar más o menos como unos 2 centímetros ya salidito. ¿Sí ven? Como unos 2 centímetros. Entonces esto lo que voy a hacer es doblarle así alrededor. Así. Y luego con la ayuda de mis manitos voy a formarle estos lentecitos. Como que yo le voy a hacer como circular, ¿ya? Me puede ayudar de pinzas, de lo que ustedes deseen, ya. Entonces, la idea es que se forme así y esto tope acá. Entonces yo le voy a hacer así. Le voy parando un poquito más. Miren así. Le voy dando esa formita, así como redondita. Para que me quede algo así, miren. Entonces esta es la idea, que el lentecito ustedes le prueban que va aquí, miren.
que queda así, ¿no? Que les calce así. Y obviamente pues van a hacer lo mismo. En el lado de acá le van a ir cerrando así, más o menos ustedes le ven aquí. Miren así, esto queda aquí pegado así. Miren, entonces este filo topa aquí como el ojito. Entonces se supone que tienen que dejarle el espacio que tengan de acá. Miren, por ejemplo aquí. Entonces van a hacer el mismo proceso con ¿cómo es? El marcador, ¿no? Van a ponerle ahí en ese espacio y le giramos así, miren. Cortar. Ustedes antes de cortar le van midiendo, miren, ¿no? Que les quede así. Entonces, que les quede justo así y ahí ya le cortan el exceso. Ah, me olvidaba algo muy importante. Si ustedes pueden dejarle de este color, no hay problema. O si ustedes quieren hacerle, yo quería que tenga ese efecto dorado, así miren. Entonces por eso le forré de hilo de estambre, este es como un plástico dorado, le forré. Ahora también pueden comprar, creo que si venden alambre dorado, también venden color cobre. Entonces el que ustedes deseen o negro, como ustedes deseen, ¿no? Entonces esa es la opción. Listo, miren, yo ya le corté, nos quedó así, más o menos, si ven que está como dobladito, así, como curvita, miren, ¿no? Entonces es como para que nos quede así, forme la carita, miren. Entonces esto le pueden aquí poner así, como les digo, forrar como quieran. Y simplemente, o le pueden poner aquí un poquito en la parte de aquí de silicona y simplemente le ponen ahí los lentes y les queda fijo, miren, ¿no? Entonces vamos, yo le voy a forrar igual del dorado porque me gusta que esté dorado. Entonces miren, ya les indico puesto cómo queda dorado. Entonces les queda así con lentes, o si no desean hacerle con lentes, pues les quedaría así sin lentes. Miren, este es con lentes y este sin lentes, así sin lentes, con lentes le podemos poner así. Miren, este es el color oscuro que acabamos de hacer y este es el color clarito. Miren, así quedaría el Papá Noel, no estrella, que nos sirve como para un detalle lindo que estamos en estas fiestas de Navidad. Le pueden poner aquí incluso una cintita dorada o hacer unas cadenitas para poderlo colgar en el árbol. Lo pueden poner incluso como estrella de su árbol, o incluso pueden utilizar el mismo patrón y hacerlo con estambre más grueso, ¿no? Con chenil incluso pueden hacerlo y puede convertirse en un cojín también, ¿no? Pueden hacerlo así de esta manera, pues, y nos quedaría así. Miren, así nos quedaría pues nuestro Papá Noel estrella. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les llegue las notificaciones cuando les llegue un nuevo video, cuando yo suba un nuevo video. Así que compartan este video, así de esa manera nos ayudan a crecer. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas el día sábado que hicimos un en vivo de la rifa navideña. Les cuento que yo esa rifa la hago cada año. Entonces esta fue realmente la 5ª edición. Entonces estamos viendo la manera de organizarnos todo este año para que hacer una rifa igualmente de un premio. Vamos a hacer un pesebre nuevo, Dios mediante, grande. Vamos a hacer una rifa internacional. Pues esperemos todo nos salga bien las organizaciones. Ya les estaremos comunicando para que todas ustedes puedan participar en esta rifa, ¿no? Ya les estaré yo comunicando en el transcurso de este año. Y bueno, sin más ni más, pues me despido. Cuídense mucho, cuiden sus manos. No se olviden de hacer los ejercicios, de hacer pausas activas para que sus manitos no tengan luego problemas. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye.